Bueno, bienvenidos a la sesión. El día de hoy vamos a continuar con temas acerca de la semana pasada, con el objetivo permítanme un segundo, de analizar las corrientes. Es el mismo objetivo de la semana pasada. Analizar las corrientes interpretativas de los orígenes del trabajo social a través de una perspectiva indigenista e histórico-crítico. Vamos a abordar las dos etapas del trabajo social, específicamente la precientífica y la científica. ¿De acuerdo? Muy bien. La etapa científica del trabajo social habla acerca de el servicio social, cómo es concebido, ¿sí? Y comprende aproximadamente desde principios del siglo XX hasta 1965. Obviamente, podríamos decir que de la edad contemporánea. Esta época es marcada por la incorporación de las ciencias sociales a todos los ámbitos, incluida, pues bueno, la conceptualización de lo que se le conoce a la pobreza. En estos tiempos de la edad precientífica, o de la etapa precientífica, perdón, ocurre la más grande institucionalización de los servicios sociales, legitimando el quehacer de las ciencias sociales. Les pido por favor que puedan cerrar sus micrófonos. Listo. Perdón. En esta etapa ocurre la más grande institucionalización de lo que son los servicios sociales, que legitima el quehacer de los asistentes sociales. Ahorita en un momento lo vamos a abordar. Muy bien. Dentro de la etapa precientífica, se abre un acuerdo por buscar la profesionalización de lo que es la asistencia social. Por lo tanto, predomina lo que es la orientación aséptica en el ejercicio profesional, es decir, que se incorporan técnicas y métodos, pero sin ningún compromiso ideológico, es decir, todavía no es una etapa profesional. Por lo tanto, ya vemos que se empiezan a tomar en cuenta lo que son las técnicas propias del trabajo social, como es la visita domiciliaria, la observación directa, indirecta, la entrevista, los métodos de intervención del trabajo social, etcétera. Pero les comento sin ningún compromiso ideológico. En este tiempo, hasta de principios del siglo XX hasta 1965, se constituyen organizaciones gremiales, es decir, empiezan a haber congresos, simposios e inician las primeras organizaciones internacionales. En esta etapa precientífica está la creación de la Federación Internacional de los Trabajadores Sociales, que se conoce como la FITS, FITS, que se crea en París en 1928. ¿De dónde yo les comparto la información? Yo les comparto la información de la autora Sara Zamora, que publica su libro de Fundamentos del Trabajo Social en el 2013. ¿Sí? ¿Van anotando? Muy bien. En la etapa precientífica, como les comentaba, de la incorporación de las técnicas y métodos, se incorporan lo que son los 3 niveles de atención en la práctica profesional. A ver, díganme, ¿cuáles son los 3 niveles de intervención del trabajo social? Los quiero escuchar. Es pregunta. Es tradicional, potencial y emergente.
No, esas son las áreas de intervención. ¿Cómo dijo, maestra, perdón? Los Métodos. Ajá, métodos. Caso 1, grupo y comunidad. Muy bien. En la etapa precientífica se incorpora lo que son los métodos de trabajo social, que hasta el día de hoy prevalecen en todo el mundo, lo que es intervención de trabajo social en caso o individual, en grupo en comunidad. ¿Sí? ¿Anotaron? Bueno, en esta etapa precientífica surge lo que es la figura y los trabajos más destacados sobre la atención individualizada. No sé si han escuchado hablar de Mary Helen Richmond. ¿Alguien que me diga quién fue Mary Helen Richmond? Es que una escritora, ¿no, maestra? Sí, es una escritora, pero también interventora. Y fue de las que intervinieron muchos de lo que vimos el tema pasado del que vinieron a ayudar el trabajo social, ¿no? Sí, precisamente. Yo, maestra. Dígame. Desarrolló el primer contenido teórico sistematizador del trabajo social, de casos, diagnóstico de la situación, creó técnicas, sistemáticas, contenidos y teorías del trabajo social. Efectivamente, gracias Daisy. Miren, Mary Helen Richmond publica su libro que habla acerca del diagnóstico social, pero también publica su libro del caso social individual en 1922. Anótenlo, por favor. Mary Helen Richmond funda la primera escuela de trabajo social en el continente americano en 1898 en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Pásale. Maestra, ¿en qué año? Del libro de caso social individual. Ajá, no, la fundó la primera escuela de trabajo social. ¿En qué año? En 1898. 98. Ya, maestra, gracias. De acuerdo. Posteriormente, en 1917, publica su libro de diagnóstico social. Publica su libro Caso Social Individual en 1922 y su libro Diagnóstico Social en 1917. Maestra, el primer libro, porfa, ¿me podría repetirlo? Es Diagnóstico Social. 1917. Ajá, en 1917. Y el libro Caso Social Individual en 1922. Ok. 1992, profe. Sí, 1922. Bueno, durante esta etapa precientífica es durante la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. También abarca esta etapa lo que es la Guerra Fría y el establecimiento del estado de bienestar keynesiano.
donde habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Anotaron? Entonces, ¿queda entendida lo que sucedió, los hechos históricos en la etapa precientífica? ¿Pueden confirmarme? Elena, Toño, ¿queda comprendida la etapa precientífica del trabajo social? Sí, maestra. De acuerdo. Entonces, pasamos a la etapa científica. Durante la etapa científica surge lo que es llamado desde entonces el trabajo social o la licenciatura en trabajo social e inicia a partir del movimiento de la reconceptualización en 1965 hasta la actualidad, es decir, posterior a la etapa precientífica. Si pueden darse cuenta que después de 1965 inicia la etapa científica del trabajo social, lo que hasta el día de hoy conocemos, que se ha venido reconceptualizando, pero en estos años es cuando se empieza a conceptualizar profesionalmente lo que es trabajo social. A partir de ese tiempo, de 1965, se desarrolla el movimiento de reconceptualización que representa la reconfiguración del nuevo concepto de lo que ahora conocemos como trabajo social. Por favor, anoten lo siguiente. Cabe anotar otras formas de exponer las etapas del trabajo social, como la del doctor Ezequiel Ander en 1990, donde la primera etapa habla de una fase de benéfico asistencial. La segunda fase de lo que es el trabajo social de la etapa, perdón, del trabajo social para el doctor Ezequiel Anderé es la fase paramédica y parajurídica. Pueden anotarlo así tal cual, paramédica y parajurídica. Y por último, la tercera etapa, que es la fase concientizadora y revolucionaria de lo que es el trabajo social. ¿Revolucionaria y qué, maestra? Fase concientizadora y revolucionaria del trabajo social. Maestra, ¿me puede repetir la primera fase, por favor? Claro, la primera fase es benéfico, acento en la segunda E, guión asistencial. Gracias. De acuerdo.
Muy bien. Entonces, aquí finalizamos lo que son las etapas históricas del trabajo social, propuestas por Boris Lima en 1986. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto acerca de la cronología del trabajo social profesional. Sí, permítame comentarles, ¿sí? Bueno, si pueden apoyarme en apagar sus micrófonos, es que hay un poquito de interferencia. Lo que es indudable, independientemente de la corriente interpretativa que cada profesional adopte, el trabajo social tiene una carga histórico-política, como mencionábamos hace una semana. Por lo tanto, las formas organizadas de ayuda social, en el sentido que se ha planteado el rol de los sectores sociales dominantes hacia las clases menos favorecidas. La acción social va evolucionando hasta llegar a la práctica organizada y las primeras sistematizaciones de ayuda a los necesitados. Es entonces que en el siglo XVI, posteriormente y a partir de la Revolución Industrial, comienza la reordenación de lo que es la asistencia social. Aquí podemos ver donde se abarca la práctica organizada y sistematizada de ayuda a los necesitados, específicamente en el siglo XVI, denominado como asistencia social, cuyo interés de la asistencia social se orienta básicamente al desarrollo de los procesos de aprendizaje para tratar a la gente y comprender las condiciones en las que estos vivían, los medios que podían emplearse para mejorarla y conocer los diversos organismos dedicados a lo que es la asistencia. ¿Quién me quiere dar unos ejemplos de asistencia social? Chicos. Es cuando vas, maestra, yo creo que es cuando vas a alguna comunidad a apoyar, ¿no? A levantar como tu examen, tu examen para ver las necesidades que tiene la gente, ¿no? Como un socioeconómico, podría decir. Cuando hablamos de asistencia social, no aplicamos lo que es un trabajo sistematizado que nos ayuda a recabar datos. Cuando hablamos de asistencia social, estamos hablando de buscar una manera de entender el por qué una persona está siendo, pues está desfavorecida, e incluso ayudarle de manera voluntaria a salir adelante, pero sin una práctica guiada. Es decir, podemos decir de cuando las personas que se juntan, por ejemplo, en una sociedad civil y junta un grupo de personas víveres y los va a repartir a un grupo de personas o a una colonia que tiene escasos recursos. Ahí estamos hablando de asistencia social, que atiende a las personas específicamente con a lo mejor una despensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está viendo nada más a simple vista, a lo mejor, valga la redundancia, que tienen una necesidad y una carencia, tanto económica como social, ¿sí? De material, a lo mejor de recursos materiales. Pero no lleva más a fondo lo que es una sistematización de la práctica de atender a una persona. No, se acaba de pegar el celular. Bueno, el segundo... Es que allá no puedo cargar.
Ahí les pido por favor que van a apagar sus micrófonos. No alcanzo a ver quiénes son. Constantina. Ok. Posteriormente, a ver si me cambia. Posteriormente, después de lo que es la institucionalización de la práctica social en medio de las grandes conmociones de la historia moderna, nos plantean un servicio social que busca la profesionalización de estas prácticas asistenciales sociales y que reconoce como antecedente, el servicio social se reconoce como antecedente directo de lo que hoy conocemos como trabajo social. ¿De acuerdo? Es decir, el servicio social es el principio de una profesión sin disciplina. Posteriormente va a iniciar como una acción organizada, pero no contaba el trabajo social, al ser servicio social, con un cuerpo teórico específico. Posteriormente, este se irá incorporando muy despacio o paulatinamente con la llegada de lo que son las ciencias sociales en el siglo XIX. Es muy importante que ustedes puedan anotar que en el mundo surge la primera escuela de trabajo social en Ámsterdam, Holanda, en 1899. Anótenlo, por favor. En el mundo surge la primera escuela de trabajo social en Ámsterdam, Holanda, en 1899. En toda la historia del trabajo social, abordando lo que es la institucionalización, la profesionalización, en todo el mundo, Ámsterdam fue el primer lugar en abrir la primera escuela de trabajo social. Ámsterdam, Holanda, en 1899. Abrir esta escuela se considera como un esfuerzo sistematizado de formación que posteriormente surge en Nueva York, ¿verdad? Que viene siendo la primera escuela en América. ¿Y por quién creen que fue fundada? ¿Por qué autora de algunos libros que ya mencionamos? De Maren. la Richmond. Ajá. Muy bien, de Mary Helen Richmond. Se abre la primera escuela de trabajo social en América, específicamente en Nueva York, Estados Unidos, en 1918. Y bueno, para Latinoamérica, donde pertenecemos nosotros, la mayoría, emerge lo que es la primera escuela de trabajo social en Chile, en 1925. Fue la primera escuela de trabajo social en Latinoamérica, 1925. Y bueno, en la Ciudad de México, la profesión, o en México, en todo el país, perdón, inicia en el año 1933. Hecho que se abordará en el apartado posteriormente de lo que es el trabajo social mexicano, que es posible que lo veamos de la semana que viene a la otra. No, sí, la semana que viene lo vamos a abordar de lo que es el trabajo social mexicano. Muy bien. ¿Le cambio? Ustedes díganme si le cambio.
Bueno, le voy a cambiar porque nadie me respondió. Bueno, la reconceptualización. La reconceptualización viene siendo un proceso vivido de lo que es en la historia del trabajo social. Este viene representando un movimiento político, ideológico, teórico y metodológico que reconfiguró el quehacer disciplinario y profesional. Para el autor Gustavo Parra, solo es comparable el proceso de institucionalización de la profesión durante las décadas de 1920 y 1930, que viene siendo considerada por muchas personas la mayor contribución de Latinoamérica para el trabajo social mundial, pues con todo y las limitaciones que hoy se le pudiera adjudicar, representa una coyuntura para lo que es la historia de la profesión en trabajo social. Además, la reconceptualización es una búsqueda y replanteamiento que cuestiona el quehacer profesional latinoamericano, tanto en su ideología, en sus bases teóricas y en su metodología. No sé si alcanzan a ver porque están nuestras imágenes encima. A ver, las quito. Listo. ¿Y alcanzan a ver? La ideología viene siendo una revisión endógena de la profesión, es decir, va a cuestionar su historia y orígenes en el marco de la sociedad burguesa y la correspondencia del modelo que es hegemónico de Europa y Estados Unidos con o en comparación con la realidad latinoamericana. Esta tiene una visión filosófica del sujeto de intervención, es decir, hay una fuerte pelea entre lo que es la conservación contra el cambio en la humanidad, así como la protección contra la potencialidad humana y libertad de decisión. Si recordamos, hace un par de siglos, la mayoría de los ciudadanos o de las personas no teníamos poder o decisión o derecho sobre nosotros mismos. Lamentablemente o afortunadamente para algunas personas, el día de hoy podemos observar cómo se crean nuevas generaciones con nuevas formas de pensar, se levantan nuevos pensamientos y corrientes de entendimiento social, es decir, hay unas corrientes filosóficas, hay unas corrientes sociales, por ejemplo, la comunidad LGTB, etcétera. Maestra, disculpe. Lo que pasa es que me hablan allá afuera. Voy a salir tantito, porfa. No te preocupes, Nati. Sí, gracias, maestra. Sí, no se preocupe, nada más cierre su micrófono. Sí, gracias. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Muy bien. Para lo que son las bases teóricas, hablamos de distintas teorías que se plantean desde la fuente teórica del positivismo, el funcionalismo, pero en contra del materialismo. No sé si se acuerdan que vimos un poco acerca de estas bases teóricas. Sí, sí, sí.
Muy bien. Ustedes anoten, por favor. Permítanme tantito, por favor. Muy bien, les mencionaba que la metodología del trabajo social en todo el mundo se va a basar en el caso, grupo y comunidad. Vamos a repetirlo entre todos nuevamente. 1, 2, 3. El método El método El método de trabajo social De de trabajo trabajo social en todo el mundo en en todo todo el el mundo mundo es 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 caso, 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 grupo 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 y comunidad. y comunidad. comunidad. Donde quiera que yo esté, donde quiera Quiera que yo Que yo esté, esté, ese método, metodología no cambia. ese el método de método metodología no cambia. Es metodología de Es intervención. Es metodología de metodología de intervención. intervención. Por eso, Por eso, Por eso, trabajo social trabajo social es una profesión es una es una profesión profesión científica. 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 Muy bien. Les doy un fuerte aplauso. Punto, ¿no? Sí, miren, y participación a Ándale. petición de sus compañeros. No, sí, miren, donde quiera que estemos y tomemos un diplomado, una especialización, vamos a poder conocer que esta es la metodología del trabajo social. Por eso es una profesión científica, porque tiene pasos a seguir dependiendo de nuestro sujeto motivo de estudio. Si es individual, si es en grupo o si es en comunidad. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ahora me va a volver a hacer favor de leer, Ángela, por favor. Sí, maestra. La ideología no es un sistema intelectual particular y aislado de su contexto socio-histórico, sino que es el conjunto de los discursos políticos de una sociedad, es decir, el conjunto de las posiciones teóricas que se organiza en una formación histórica concreta en un determinado momento de su historia y que emboza la totalidad de las posibilidades y su finitud. Ansar P. 1983. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias. Miren, Sí, a maestra. través de la historia, el trabajo social se ha venido fundamentando y enriqueciendo de lo que son bases teóricas como el funcionalismo, el positivismo, entre otras, que han venido enriqueciendo lo que ahora conocemos como una profesión científica. Y es precisamente científica porque tiene sus pasos a seguir. Es decir, cuando vamos a realizar alguna intervención, vamos a iniciar por pasos. ¿De qué manera usted realizaría una intervención? A ver, dígame. Ahí está el celular. ¿Qué es lo que usted haría? ¿Se pondría a investigar? ¿Se pondría a cuestionar directamente? Para eso, el trabajo social primero va a observar, va a aplicar técnicas de intervención. Técnicas, sí, prácticamente son técnicas de observación, perdón, en las que va a determinar cuál está siendo el problema que está afectando a un grupo de personas, a una comunidad o a un individuo. Para esto, el trabajador social va a realizar un ¿Vas a querer tortillas? diagnóstico. No, no vamos a querer tortillas. Das hambre nada más. Nada más dame. Me cortó la inspiración. Me dio hambre. Nati, Pasamos al segundo punto. Chamaco, es que estoy trabajando también.
Ay, Nati, Yo vendo tortillas, maestra, por eso estoy preguntando. muy bien, y lo reconozco. Muchas felicidades. Una mujer muy trabajadora. Ay, maestra, gracias. Ni modo. Cierre su micrófono. No se preocupe, no pasa nada. No pasa nada, no se preocupe. A ver, Daisy, por favor, dale lectura. Voy, maestra, voy, espérame. Déjeme. Entendemos por ideología un esquema clasificatorio que provee identidad remitiendo a un nosotros que organiza e identifica, delimita quiénes son aquellos con quienes se mantiene la disputa y define el objetivo de la lucha. En el caso de trabajo social, existe un sistema de ideas, en tanto construcción cultural producida por el colectivo profesional que conforman los trabajadores sociales. Y este sistema de ideas tiene la particularidad de estar compuesto por conceptos teóricos que sirven para explicar la realidad, así como por valores que sostienen la práctica profesional cotidiana. Muchas gracias, Daisy. Entonces, podemos comprender que el sistema de ideas o una ideología nos va a ayudar a construir una serie de conceptos que nos van a servir para explicar lo que conocemos como la realidad. ¿De acuerdo? ¿Ya la anotaron? Sí, maestra. Pasamos al segundo punto. Es una serie de conceptos. Delimita, Que ya se pasó el tiempo bien rápido. delimita quiénes son aquellos. Perdón. Aquellos. Muy bien. Bueno, hasta aquí ya veo que son las 10:22. Dos participaciones, por favor, mientras anoto quiénes estuvieron presentes. Mantienen. ¿Quiénes se mantiene la disputa? Esta. A ver, Daisy. Yo mismo. Pues relacionado a lo de hoy, vimos lo que es la etapa precientífica, donde se presenta el método de trabajo social, que es el grupo, caso, comunidad. También nos dice sobre Mary E. Richmond, sobre el diagnóstico social, que fue en 1917, sobre su caso social en 1922. Se fundó la primera escuela también por ella en 1899. Aquí en Latinoamérica fue en Chile en 1925 y en México fue a partir de 1933. Vimos también la etapa científica, que surge a partir de la reconceptualización en 1965. Vimos las etapas de Ezequiel se me fue el apellido, maestra. Van der ¿qué? Ander Egg. Ander, A-N-D-R-E-G-G. Ok. Beneficio, que tuvo 3 fases: beneficio y asistencia, paramédica y para jurídica, la segunda fase, y concientizadora y revolucionaria del trabajo social, que ya fue la tercera fase. Muy bien. Gracias por su participación, Daisy. ¿Alguien más antes de finalizar? A ver, Paco. Pues sí, maestra, no, más con lo de la mano que acaba de decir la compañera Daisy. Digo, lo más importante aquí, que fue una mujer, ¿no? Que creo que es un punto bueno, que fue una mujer que haya intervenido mucho en la transformación del trabajo social, ¿no? Como fue esta Mary Helen, ¿no? Muy bien. Y que haya, digo, como hombre, pues sí, hablando ya en términos de género, pues sí me da mucho gusto que haya sido una mujer, porque pues escribió libros, le dio, ahora sí que la nueva, su libro, el primer libro fue que en ¿cómo se llama? En 1922, ¿no? El 1922. el caso del trabajo, que se llama Caso Social, ¿no? Y pues, digo, a raíz de eso, todo lo que se desarrolló, ¿no? El boom que tuvo ella con el trabajo social, llámese ya abriendo escuelas,
escribiendo más libros. Sí, Sí, miren, fíjense que ella fue pilar fundamental de lo que es el trabajo social como profesión, y dándole importancia de lo que es ahora la profesión. Creó lo que es el diagnóstico social. Más adelante ustedes van a poder identificar que el diagnóstico es uno de los pasos que el trabajador social usa como metodología, aparte de lo que es el método, para intervenir en un caso, en un grupo, en la comunidad. Y el diagnóstico es muy importante. Ustedes pueden conocer el diagnóstico que dan en un hospital, a lo mejor un médico, ¿sí o no? Sí, maestra. Difícilmente habíamos escuchado que un trabajador social hace un diagnóstico. Pues sí, hacemos diagnósticos sociales, ¿de acuerdo? Diagnóstico Y la social. precursora de esto es Mary Helen Richmond, publicando su libro en 1917. Muy bien, gracias, Paco. Diagnóstico. A ver quién más veo por ahí. ¿Quién anda por ahí? A ver. Elena, ya la vi. Algo se le habrá pegado a Elena, por favor. ¿La escucho? Ya cerramos con Elena porque ya van a ser las 6:30. Sí, maestra, vimos que en la etapa precientífica se incorporan los métodos del trabajo social, caso, grupo o comunidad. En la edad precientífica ocurren las más grandes institucionalización de los servicios sociales, que se abre un acuerdo para la asistencia social en el ejercicio profesional, las técnicas del servicio social, sin algún compromiso ideológico. Y pues sí, de María Ritmos, que es la interventor, que es la Precursora. precursora del trabajo social, la primera escuela, sus libros. Del Ay, maestra, trabajo ya lo demás ya me lo anoté aparte. social. Muy bien. Bueno, si no hay alguien más que quiera comentar algo, Ángela, Constantina, Antonio, Nati, les vamos a dar por finalizada la sesión. La tarea consiste en que ustedes integren solamente la etapa precientífica y la etapa científica a su mapa conceptual, ¿de acuerdo? ¿Que se integre cuál, maestra? La etapa precientífica y la etapa científica del trabajo social al mapa cognitivo, perdón, de conceptos que hicieron como trabajo. Yo no incluía ninguna, maestra. ¿Puedo hacer otro mapa incluyendo todas? Adelante, ¿sí? En el que usted me entregó, le va a agregar solamente las 4 etapas del trabajo social, ¿sí? Las 4 etapas, sí, maestra. Sí, lo que es la etapa, la primera etapa, ¿cuál fue? La antigua, ¿no? Trabajo social. Pretécnica. Es la pretécnica, creo. Pretécnica, técnica, precientífica y científica. ¿Sale? Y los que me entregaron completo, sin solamente la etapa técnica y pretécnica, van a agregarle lo que es la precientífica y la etapa científica. Las 4 etapas. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Les agradezco mucho por su compromiso, por su asistencia. Ya los anoté: Paco, Daisy, Antonio, Constantina, Ángela, Antonio, Natividad y Elena. Son 8 los que estuvieron presentes, ya nada más se salió uno. ¿Sabe quién se salió? A mí me anotó. A Luz. No, me faltaste tú.
Se salió Consta. Muy bien, entonces damos por finalizada la sesión. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, me despido de ustedes. Cualquier duda, por favor, ya saben, pueden abordarme en la plataforma de Classroom o a través de WhatsApp. Ok, gracias, maestra. Cuídense. Gracias, maestra. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, maestra.